cuestores, tribunos de la plebe y los censores. Los magistrados con imperium, poder militar, que eran los superiores, cónsules, pretores y dictadores. Los cónsules había siempre dos, votados por el mismo día de cada año. Tenían el mando militar y civil supremo. Los pretores inicialmente habían dos, pero con la expansión de Roma se aplicaron a 12. También los elegían los comicios centurianos y administraban justicia. Voy a hablar cómo se tenía o cómo se perdía la ciudadanía en la antigua Roma. El derecho de ciudadanía se extendió gradualmente antes dentro de Italia y tras la guerra social a todos los pueblos itálicos y solo posteriormente a algunas ciudades situadas en ciertas provincias. Solamente los ciudadanos romanos podían servir en las legislaciones. La ciudadanía se otorgaba automáticamente a todos los hijos de un matrimonio legal de un ciudadano. Los esclavos liberados podían obtener la ciudadanía, sin embargo, mantenían algunas formas de obligaciones con sus antiguos amos, transformándose en clientes. Los hijos de dichos esclavos liberados podían ser ciudadanos de derecho propio. Aquellos que servían en cuerpos militares bajo las órdenes de romanos adquirían ciudadanía, que transmitían a sus hijos. Se podía lograr ciudadanía por servicios extraordinarios a Roma. La ciudadanía también se podía comprar, aunque el precio era muy alto. La ciudadanía se podía perder debido a varias razones: involuntariamente por condena penal o pérdida de libertad por captura en el extranjero. Voluntariamente era si una persona se trasladaba voluntariamente a vivir en alguna otra ciudad o estado. La ciudadanía se podía eliminar mediante un poder político. Y si un ciudadano cometía traición. Los derechos ciudadanos. De forma simplificada, el derecho romano se distinguía entre varias formas de comprender lo que era justo conforme a derecho. Ius, normas creadas por el hombre, y fas, voluntad divina. Sin embargo, los diferentes derechos incluyen derechos políticos, ius suffragiorum, derecho a voto en las asambleas, ius honorum, el derecho a postularse y ser electo, derechos privados, ius commerci, el derecho a efectuar contratos legales y tener propiedades, ius connovi, el derecho a contraer matrimonio con otro ciudadano romano, y al tener estos derechos, los hijos de tales matrimonios son considerados ciudadanos romanos. Ius migrationis, el derecho a preservar el nivel de ciudadanía cuando se viajaba o reubicaba a otro municipio a colonia de estatus comparable. Adicionalmente surgieron una serie de derechos que no están cubiertos por legislaciones ius específicas, pero llegaron a ser consideradas parte de los derechos ciudadanos, como el derecho de inmunidad de ciertos impuestos y otras obligaciones legales, el derecho a no ser encontrado culpable sin juicio legal, el derecho a tomar acción frente a los tribunales de justicia, el derecho de apelación sobre las decisiones de magistrados. El derecho, si un ciudadano no podía ser torturado o azotado, tampoco podía ser condenado a muerte, excepto en ocasiones de traición. En ningún caso un ciudadano podía ser crucificado. Si un ciudadano era acusado de traición, podía solicitar ser juzgado en Roma. Los ciudadanos eran requeridos a servir en el ejército, y a pesar de que esto era a veces ignorado, tal servicio era parte esencial para quien deseara progresar en la magistratura. De acuerdo a Ulpiano, la justicia era definida como la voluntad constante de dar a cada uno su derecho, apoyándose en el derecho romano en tres preceptos: honeste viviri, o vivir honestamente, alterum non leadere, que significa no dañar el otro, porque quien ocasionaba un daño a otra persona lesiona sus derechos y queda expuesto a sanción. Sum cuique tribuere, que significa dar a cada cual lo suyo, es decir, cumplir con las leyes, los contratos, pactos y reconocer el derecho ajeno. Gracias. Bueno, otros de los temas que tenemos en la ciudadanía romana son los grupos,
que pues durante la época del imperio los residentes del territorio romano podían ser divididos en dos grupos, en los cuales son los principales. Estos se llaman los civis romani, que significa ciudadanos romanos, y los civis latini, que significan ciudadanos latinos. Los ciudadanos romanos eran aquellos sujetos que estaban plenamente acostumbrados a los derechos romanos, que eran los que gozaban plenamente de todo lo que vendría a ser los derechos de la ciudadanía romana. Por ejemplo, se decía que muchas veces aquellas personas, aquellos civis romani, podían perder sus derechos dependiendo de sus actuaciones. Por otra parte tenemos a los civis latini, que pues ya mencionado son los ciudadanos latinos, que eran los habitantes del territorio sujetos al derecho latino, los cuales gozaban de un estatus más bajo que los civiles romani. Por ejemplo, ellos no tenían derecho a votar o a participar en la vida política. Eso es lo que los diferencia más que nada. Estos dos ejemplos de ciudadanía se extendieron casi por toda Roma. Después de estos grupos también existieron otros grupos principales que tomaron el nombre de los peregrini, las mujeres y los esclavos, que más que nada era casi como un estatus social. La parte de los peregrini terminó utilizado para denotar a sujetos provinciales libres, pero que carecían de grado de ciudadanía, es decir, estaban habitando pero no tenían totalmente la nacionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en el siglo I y II la mayoría, o sea el 80 o el 90% de aquellos habitantes eran peregrinos. Bueno, por otro punto tenemos las mujeres, quienes constituían una clase aparte cuyos derechos variaron a pasar del tiempo. Las mujeres, cualquiera que sea el estatus que tengan, sean civis romani, sean civis latini, tenían ciertos derechos limitados, es decir, que no le otorgaban el 100% de los derechos de ciudadanía. Más que nada porque se nombraba que las mujeres estaban sujetas a sus pater familias, que quiere decir a sus padres de familia. Y como último eslabón tenemos a los esclavos, que pues los esclavos se consideraban como propiedad y no como unas personas, que poseían sí derechos, pero eran muy limitados los derechos que tenían, pero podían tener su libertad o obtenerla de otro propietario, o sea, tener la posesión de otro propietario. Los esclavos podían ser vendidos, comprados, e incluso la mayoría de las veces eran maltratados o ejecutados por parte de su propietario. Y la muerte de uno de los esclavos se consideraba más que nada una destrucción a la propiedad y no como un homicidio. Como siguiente tema es la evolución de la ciudadanía. Es un tema más corto, que es casi lo que ha transcurrido la ciudadanía romana al pasar del tiempo. Bueno, pues como primera parte tenemos el concepto romano fue modificado a través de la historia, como se nombraba ya antes, de que recorrió por toda Italia. Y como siguiente punto sería la modificación, que puede ser vista como una extensión en los derechos a sus sectores, que aquí también toma en cuenta la distancia y el recorrido que tuvieron los ciudadanos y los derechos como tal. Y bueno, pues toda esta evolución de los derechos y los cambios que tuvo esta ciudadanía terminó siendo aplicada para todos los habitantes del mundo conocido. Y esta modificación tomó lugar en el derecho romano, que ahí fue donde se adaptó. Y solo se regía en toda Italia. Eso es lo que se tomaba en cuenta en el sector más que nada que tenían la ciudadanía romana. Bueno, terminó siendo aplicable para los habitantes, pero sin considerar su nacionalidad o condición social.
Muchas gracias.